www.hubradio.online. Una emisora online dedicada a la innovación, emprendimiento, tecnología, coaching, marketing y ocio. Hub Radio Empresarial. Contamos con un equipo de representantes en México, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y España. Escúchanos por www.hubradio.online. Radio. Hola, bienvenidos a un nuevo programa por hubradio.online. Queremos agradecer, como siempre, a cada uno de ustedes que nos están visitando en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Estamos hoy día ya en todas las redes sociales para que nos puedan seguir. Estamos también retransmitiendo cada uno de cada uno de nuestros programas. Y hoy tenemos una invitada que ya estuvo con nosotros hace algún tiempo. Ella está muy lejos, así que la queríamos tener nuevamente acá con nosotros. Ella es Vanessa Maneiro. Vanessa, ¿cómo estás? Tanto rato que no sabía de ti. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por invitarme nuevamente a Hub Radio. Contenta de estar con ustedes en sintonía siempre. Bien, buenísimo, sí. Yo sé que siempre ahí te veo que estás en sintonía con nosotros. Bueno, este tema que traemos hoy día es bastante interesante, ¿eh? El tema de construyendo identidad. ¿Cómo lo ves tú desde la mirada del coaching? ¿Cómo esto de construir una identidad? Y efectivamente, Marcel, cuando hablamos de identidad propia, referir específicamente al término identitas en latín. Normalmente esto nos remite al conjunto de características que nos identifican a nosotros como ser humano. Básicamente esto viene basado en nuestra conciencia. La conciencia va a dictarnos nuestra forma de ser, va a indicarnos un comportamiento determinado, y esto significa que la conciencia nos va a ayudar a trazar nuestros gustos, nuestro estilo, nuestra expresión. En resumen, es como una guía, una manera concreta para mantener un comportamiento diario, porque definitivamente nos aporta cierta seguridad en el marco de los gustos y de las normas, sobre todo las normas establecidas en la sociedad. De allí, aquella persona que no está segura o consciente de cómo es y cómo quiere ser en realidad, suele decirse que está en búsqueda de su. Ahora bien, ¿qué sucede a nivel social? A nivel social hay un sentido de pertenencia. La pertenencia es la circunstancia de formar parte de un grupo. ¿Y qué sucede cuando nosotros formamos parte de un grupo, de una comunidad o de un conjunto? Estas definiciones nos ayudan de cierta manera a entender la noción del sentido de pertenencia, que es la satisfacción de una persona
al sentirse que es integrante de un grupo. ¿Qué sucede? Normalmente yo, desde el punto de vista del coaching, por ejemplo, en el coaching intercultural, cuando yo encuentro personas de otras culturas, se ve muy marcado el sentido de pertenencia, porque está ligada la identidad del lugar donde la persona vivía a la que dice pertenecer. Y entonces, ¿qué sucede? Se establecen las interrelaciones interculturales y se tienen experiencias muy significativas. Pero ¿qué pasa o qué sucede cuando las personas que han vivido en lugares distintos, distintas culturas, distintos países, no suelen adaptarse? O, por ejemplo, están en ciertos sitios donde las características no corresponden con su propia identidad. Normalmente entonces vemos que hay rasgos positivos y negativos, y de eso te puedo explicar después. Claro, pero desde el punto de vista de nosotros tenemos arraigado un sentido de pertenencia. Yo creo que el país, ¿o no? Ya viene desde ahí, y de ahí como que uno va ya armándose creencias, formas de ser, hasta cómo nos expresamos, o sea, distintas formas de expresarnos. Cómo eso hoy día nos lleva a, cuando nos cambiamos de algún lugar, generar una nueva identidad. ¿Así, esa es la forma? Sí, no, efectivamente, cuando yo te hablaba de arraigos positivos y negativos, yo te voy a hablar de la experiencia del topo. Normalmente el topo se arraiga de su territorio, y cuando, por ejemplo, los agricultores quieren deshacerse de un topo, le colocan ajo para hacerlo desaparecer. Entonces el topo no identifica su territorio. ¿Y por qué te doy este ejemplo? Porque dentro de lo que es favorecer la identidad, nosotros hablamos de que el arraigo o los valores positivos lo vamos a llamar topofílico. Eso significa que es el amor que nosotros tenemos a nuestro lugar. Pero cuando nosotros desconocemos, cuando nosotros tenemos miedo a enfrentarnos a una cultura nueva, entonces lo llamamos topofóbico. ¿Por qué? Porque no logramos nosotros adaptar. ¿Y qué sucede cuando no logramos adaptar? Normalmente nosotros no adoptamos la cultura a la cual estamos llegando. O sea, ¿qué significa adoptar la cultura? Significa que si tú, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo hablo español, pero vengo a vivir a Francia, la idea es que yo por lo menos adopte el idioma, porque tengo que defenderme y tengo que tratar de conversar en ese idioma. ¿Qué sucede? No es suficiente hablar el idioma, porque ¿qué sucede, por ejemplo, con nosotros los latinos? Y no solo con los latinos, con personas de otras culturas, árabes, con personas con chinos, ¿qué sucede? Suelen agruparse en colonias, en pequeñas colonias de su mismo país. Y cuando se agrupan en pequeñas colonias, se aíslan totalmente de la cultura a la que están. Y esto, por ejemplo, para la gente que viene expatriada, que por ejemplo viene de un trabajo y viene en misión, es muy importante, porque cuando tú vienes a una misión de trabajo donde ya hablas el idioma, pero sigues adoptando el mismo lamentablemente vas a lograr ese proceso de aprendizaje, conocer un poco más de cómo vas a relacionarte directamente con esas personas. Y allí cómo arraigas un valor y comienzas de alguna manera a definir los factores y los elementos que van a Espérame, Vanessa, se te está yendo la voz. A ver si te puedes acercar un poquito más, porque se te está yendo un poquito la voz. Ya, ahora te decía que cuando... ¿Me escuchas ahora? Perfecto. Ya, te decía que entonces cuando tú vas a adoptar un nuevo sentido de pertenencia, ¿por qué? Porque cuando ya tú estás en un nuevo país, entonces tienes que definirte en cuanto a la escala territorial del lugar. Realmente a adaptarte en función de tus experiencias personales, sociales, significa los aspectos y todo va a definir
comienzas a conocer quizás la ideología, la historia, el lenguaje del país que tú estás, que te está en este momento. Ahora, por tanto, no es fácil, te van a permitir de alguna manera la construcción de ese sentimiento de pertenencia, que de alguna manera va a partir de la configuración de relaciones inclusivas, como por ejemplo la participación y cooperación de grupos que son de ese país, pues, porque entonces, por ejemplo, te pongo este ejemplo, o sea, te encuentras en una fiesta donde compartes con personas de tu propia cultura, de tu país anterior, invitas a las personas que viven en el país, y las personas que viven en el país se sienten como eso, invitados a tu casa, cuando en realidad es al revés, cuando realmente eres tú quien tienes que adaptarse al país que te está acogiendo. Mira, lo que tú dices es muy cierto, ¿ah? Me ha pasado con un par de colegas profesionales que vienen de otro país y no les gusta arraigar las culturas nuestras de acá de Chile. Es más, las critican. Entonces yo le digo, oye, pero finalmente, y no porque yo sea chileno, digamos, sino que a mí me pasa también. Cuando yo voy a algún país, soy muy respetuoso de las culturas que ellos tienen. Vengo llegando ahora de Perú y ellos comen unos roedores y no por eso yo los voy a criticar, digamos. O sea, es parte de cómo ellos viven en el día a día, ¿te fijas? Entonces, yo creo que es un poco difícil, ¿eh? Lo que yo hago regularmente, como me toca mucho viajar, es aprenderme muchos modismos, muchas cosas culturales del país que me toca visitar. Veo mucho YouTube, entonces así, cuando doy alguna charla, doy alguna conferencia o algún curso, o simplemente una sesión de coaching a través de videoconferencia, puedo hablar el mismo idioma. Me aprendo un poco hasta los modismos. No sé si eso es bueno desde el punto de vista de esta integración que tú hablas. Efectivamente es buena desde el punto de vista de integración cultural, porque te va a permitir enlazarte con las personas, te va a permitir de una manera distinta, porque realmente adoptar la práctica. Y yo no sé si te das cuenta que a veces sin necesidad de nosotros irnos a otro país, nosotros ni siquiera tenemos la identidad bien definida. Entonces, ¿cómo reaccionar en la sociedad? Porque ¿qué pasa? Cuando tú adoptas de manera cultural los modismos, cuando adoptas de manera cultural el lenguaje, es porque tú estás de alguna manera adaptándote a la sociedad. Y igualmente nos sucede cuando estamos en nuestros países, porque comenzamos a cambiar nuestros hábitos y normalmente lo hacemos por dos razones. La primera es porque nos enfocamos a cambiar lo equivocado. Y la segunda es porque tratamos de cambiar hábitos de forma incorrecta. Ahora bien, es cierto que vivimos en una sociedad en la cual nosotros tenemos que adaptarnos de acuerdo a ciertos patrones, tenemos que indicar quizás un parámetro para definirnos nosotros como personas. Pero ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos eso que se llama nuestra conciencia? O sea, nosotros comenzamos realmente a adoptar una propia personalidad, porque no estamos respondiendo conforme a una sociedad prediseñada y determinada que nos conduce como marionetas. Como por ejemplo, compramos, si te das cuenta, cuando una persona no tiene identidad propia, tú ves que bueno, la persona compra lo que otros compran, que las personas estudian lo que otros estudian, claro, que competimos con el que está al lado, cuando en realidad la verdadera competencia que deberíamos tener es con nosotros mismos. Sí, totalmente de acuerdo. Sabes que me cuadra muchísimo lo que me estás comentando. Cuando la cultura te arrastra hacia ellos fuertemente y es más, y hasta te lo puede criticar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Efectivamente, la cultura te arrastra de alguna manera a adoptar patrones que tú no quieres, sinceramente. Por ejemplo, el hecho de que, bueno, es un patrón, o sea, salir vestido
De nuevo se te está yendo un poco la comunicación. Me dice que tiene una mala conexión. A ver si te... Ya, ahora vamos de nuevo. Bien. Dale de nuevo, sí. Te decía que cuando normalmente nosotros nos adaptamos a lo que es la sociedad, evidentemente hay patrones que nosotros tenemos que respetar, porque la ley o porque la sociedad nos dice que, bueno, por ejemplo, tú tienes que salir vestido, increíble, no puedes salir desnudo de tu casa. Entonces, evidentemente, a definir qué es lo que de la otra. Se te va... A ver si te... A ver, me muevo un poco. Sí. Ahí. Estamos teniendo algunos problemas de comunicación, pero ya ahí parece... Vanessa, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? Ahora sí. Cuando tenemos problemas para adaptarnos a la sociedad, es porque ¿qué sucede? Normalmente existen algunos parámetros, unas reglas que te establecen que son predeterminadas por parte de la sociedad. O sea, no podemos salir desnudos a la calle porque, bueno, no se mal visto. Entonces empiezan de alguna manera a instalar cosas Espérame, se te está yendo completamente la comunicación. Mira, te voy a marcar de nuevo. Déjame que te voy a cortar y te voy a marcar de nuevo. A ver si te mueve un poquito. ¿Bien? Bueno, estamos hablando con Vanessa Maneiro. Estamos conversando un tema bien interesante. Ella es especialista en los temas de coaching multicultural y por eso la quisimos invitar, porque tal como ya hemos hablado en otros programas, estamos con una cantidad de gente que se mueve de lugares. Yo estuve en Perú la semana pasada, ya estamos planificando el segundo semestre con un par de viajes, hay gente que viene hasta acá, nosotros vamos hasta allá. Entonces, este tema de la cultura es un tema que para nosotros es muy relevante y lo queríamos conversar con Vanessa Maneiro, que es especialista en coaching multicultural. Recuerden que ya la tuvimos hace algún tiempo con nosotros y hoy día la quisimos traer de nuevo al programa. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero ya estamos con ella de vuelta. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, ahora sí. Perfecto. Ya, cuéntanos la idea. Sí, te decía que cuando tenemos problemas para adaptarnos a la sociedad, normalmente comenzamos a adoptar ciertos hábitos y comenzamos a buscar en nuestro interior, vamos a decir, en nuestra conciencia, ciertas creencias de las cuales si yo hago algo equivocado a lo que me establece la sociedad, simplemente yo voy a ir en contra de lo que dice esta. ¿Qué sucede? Por ejemplo, entonces nos definimos que, bueno, no podemos salir de nuestra casa desnudos porque evidentemente la sociedad me dice que, bueno, yo tengo que vestirme. Tal cual. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a hacer de esto un problema? Cuando nosotros no sabemos identificarnos con una identidad propia, cuando no tenemos la autenticidad, la genuinidad, porque una cosa es que nosotros tengamos que respetar ciertos parámetros o ciertos paradigmas, pero también es verdad que nosotros tenemos que aprender de alguna manera a diferenciarnos. Y eso, sinceramente, se aprende de qué manera. Nosotros empezamos realmente a adoptar comportamientos distintos, no tenemos que irnos ejemplo de un modelo o al ejemplo de un ídolo, porque es lo que suele suceder. Nosotros pretendemos quizás el patrón, pretendemos repetir esquemas que no están en correspondencia a lo que debería ser una identidad propia. Y comenzamos a frustrarnos, porque comenzamos realmente a sentirnos que no somos aceptados por la sociedad, a sentirnos que estamos, por ejemplo, si hablamos de la identidad de una marca, por ejemplo, cuando hablamos desde el punto de vista profesional y estamos tratando de emprender un negocio,
Entonces empezamos a modelizar una marca en función de otra marca. Bueno, como por decir un ejemplo, tal marca hizo algo que realmente ocasionó un boom en la sociedad, entonces yo lo voy a repetir. Pero resulta que a lo mejor yo no tengo las técnicas, no tengo las herramientas necesarias para poder realmente, digamos, imitarlo. Y no tengo quizás los aspectos financieros, vamos a decir, no tengo el dinero como para movilizar la marca de esa manera. Y cuando realmente nos damos contra un muro, nos decimos, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Simplemente porque nosotros estamos repitiendo modelos y esquemas que no son los adecuados. Porque es verdad que nosotros podemos aceptar consejos, es verdad que nosotros podemos incluso, digamos, aceptarlo, pero de allí a que nosotros podemos repetir este modelo, este acto, lejos, porque sencillamente no estamos creando ese sentido de pertenencia de que yo te hablaba al principio. Claro. O sea, no estamos dándole la fuerza a nuestro producto en cuanto a una marca. Sí, mira, es muy interesante este tema, y me imagino que también a nivel de cuando uno va creciendo pasa que los niños, por ejemplo, van tomando modas porque otro lo hizo, porque hoy día se llama influencer, pero antes era el ídolo, que es lo mismo. Entonces, ahora, eso, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista, hay que trabajarlo desde pequeño? Hoy día, ¿cuándo más se da? ¿Cuando tú te cambias de país, por ejemplo? Sí, bueno, en realidad, cuando nosotros hablamos del comportamiento humano, normalmente la identidad se establece en el niño, por ejemplo, en la edad de los 3 años. O sea, porque la persona comienza a tener confianza en sí mismo, comienza realmente a identificar qué es lo positivo y qué es lo negativo. O sea, por ejemplo, cuando el niño está aprendiendo a caminar, él no sabe que se va a hacer mal hasta que se cae. Pero claro, una vez que ya se cae, ya él sabe que se va a hacer daño. Entonces, bueno, ahí se va afianzando de alguna manera de cómo tú vas a tener realmente la fuerza, esta resiliencia para volver a levantarte. Y entonces ahí se empieza a crear la personalidad, porque entonces el niño comienza a generar la valentía, comienza realmente a reconocer qué es bien, qué es lo bueno y qué es lo malo, y de alguna manera la identidad le permite reconocerse a sí mismo, que es lo importante. Porque ¿qué sucede? La identidad personal es todo aquello que nos define como individuo. O sea, tenemos conciencia de la identidad porque tenemos memoria. Sin ella sería imposible de alguna manera el propio reconocimiento. Entonces, por supuesto, el hecho de que nosotros vayamos generando hábitos, los hábitos tienen que ver mucho con la identidad, porque poseer una identidad propia es importante para que las personas se integren a la sociedad. O sea, es realmente un círculo vicioso, pero es real, porque ¿qué sucede? La identidad va a estar envuelta en lo que es las características que van ligadas completamente con la autoestima, así como la confianza, la seguridad en uno mismo. Sin embargo, hay personas que aparentemente no están seguros de sí mismos o simplemente no están conformes de su propia identidad, que es lo que te venía diciendo. Ahora, estas personas, en vez de vivir su propia vida, suelen buscar ese ídolo, a quien copiar y a quien seguir, y que de algún modo o de alguna manera les parezca atractivo o interesante. Y de allí, entonces, se convierten en personas bastante influenciables, se convierten en personas que son inseguras porque necesitan la aprobación de la persona que tienes enfrente para poder tomar una determinación, una decisión importante de su vida. Sí, mira qué interesante este tema. Ahora, ¿qué pasa en el caso? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una identidad propia? Me imagino que tiene que ver también con la edad que uno tenga. O sea, si yo no la tengo a los 9 años es distinto que a los 30, no sé. ¿Cómo funciona esa parte? Sí, efectivamente, cuando los niños, por ejemplo, cuando me remuevo a los niños, hay una escala de la infancia
que es entre los 3 años y los 7 años. ¿Qué sucede? Entre los 3 años y 7 años normalmente se va a establecer lo que es la identidad propia del niño, donde se va a empezar a concatenar todo lo que son las emociones, todo lo que significa la identificación de lo conocido con lo desconocido, y a su vez van como que generándose hábitos que te van a determinar, por supuesto, los actos que va a tener el niño. Pero ¿qué sucede? Es muy fundamental para los niños que los padres sean parte de ese proceso de identidad. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un niño que vemos que es tímido, o sea, nosotros si le generamos más temor de lo que él tiene, por ejemplo gritándolos, nosotros vamos a crear a un niño que realmente va a tener miedos en el futuro, que no va a ser emprendedor, que va a tener problemas de comunicación, que probablemente necesite un especialista. Y cuando hablamos de un especialista a partir de los 7 años, el niño comienza realmente a sentir problemas de aprendizaje, y es cuando vemos que intervienen los ortofonistas, porque necesitamos que haya un problema de lenguaje, que el niño comienza a generar un problema de timidez, y entonces necesitas un psicólogo, que necesitas, por ejemplo, alguien que lo haga realmente sobresalir del grupo, porque por ejemplo, entonces ahí es cuando vienen los especialistas escolares que están incluidos en las escuelas, ya sea psicopedagogos, psicólogos, psicoterapistas, que van a influir en cierta manera en el aprendizaje del niño, pero a partir de los 7 años. ¿Qué quiere decir? Que la etapa fundamental es esa escala de 3 a 7, donde el padre, la única manera que tiene es quizás dando mucho amor, es quizás evitando alejar los conflictos, que por lo general no es fácil para los padres hablar de conflictos, sí, sea parte o delante de un niño, pero evidentemente si el niño crece en un ambiente de conflicto, entonces vamos a ver un niño conflictivo, donde podemos ver niños que empiezan a generar cierta agresividad, que incluso le pegan a los demás niños, y bueno, y que de pronto a lo mejor van a tener también ciertos retardos en el aprendizaje que no le van a permitir continuar sus estudios, que van a desviar su camino, y que en algún momento, bueno, y entonces ahí podemos ver incluso personas que tienen ciertos problemas de verdad de fondo, que son delincuentes, que son drogadictos, que se absorben en el alcohol, y es porque ese proceso de afirmación de la identidad no se dio. Ah, mira, oye, esto es muy, muy interesante, ¿eh? Yo pensé que no era tan desde pequeño. Y ahora, ¿cómo lo arraigamos cuando nos cambiamos de país? Porque yo creo que ahí también es un tema fundamental, porque ya no somos niños, somos adultos. ¿Cómo vamos haciendo este trabajo? Sí, efectivamente, cuando nosotros nos cambiamos de país es muchísimo más complicado, sobre todo para las personas que deciden irse a un país donde aprenden un nuevo idioma, porque no solo es aprender el idioma, es el hecho de conocer incluso cuáles son las formalidades administrativas a seguir, es incluso conocer, como tú decías, el modismo, interpretar incluso a veces las miradas, porque resulta ser que hasta el gesto, o sea, lo que nosotros llamamos en PNL, la parte gestual de la persona es incluso hasta cultural, porque por ejemplo aquí en Francia, cuando la gente no sabe nada, y que es un gesto bien francés, hace, o sea, es un gesto así, como que, y bueno, y ese gesto yo no lo había visto nunca. Entonces es para decirte que bueno, cada país va a adoptar incluso un lenguaje gestual y un lenguaje verbal que incluso hasta hay que descriptar, porque nosotros nos damos cuenta de que definitivamente hasta nos convertimos en ingenieros informáticos, porque entonces tienes que descriptar realmente cuáles son los programas y los procedimientos a seguir
para poder tú establecerte en un nuevo país. Y sobre todo el hecho de que te vas a conseguir con personas que van a aceptarte a ti como como nuevo integrante de una empresa, como una persona que está viviendo a otro país, pero hay personas que aunque en algunos países se dice que no existe la discriminación, vamos a enfrentarnos con la discriminación, sobre todo si no hablas bien, si por ejemplo tienes un acento y aunque yo te entienda, yo no quiero hacer el esfuerzo porque yo no tengo por qué hacer el esfuerzo, es a ti de hacer el esfuerzo. Entonces uno como que siente que estás navegando contra la marea todo el tiempo. Mira, porque definitivamente sí. sobre Sí, fíjate que me pasó en Estados Unidos. Yo preguntaba algo en español y la persona no me respondía, ni siquiera me miraba, porque no lo hacía en inglés. Entonces eso es como bien importante. Y otro tema importante que tú comentas, me pasa acá en Chile con gente venezolana, que nosotros acá los chilenos, cuando saludamos a alguien, saludamos de beso a la mujer. Entonces eso de repente me han dicho varias venezolanas que le llama mucha atención, porque ustedes saludan de beso cuando ya la gente la conocen hace un tiempo, pero no en el primer contacto. Entonces, que saludan de mano, por ejemplo. Entonces, siento que nosotros somos conocidos, los chilenos, como muy afectos, no tan amenos, tenemos esta cultura distinta, ¿te fijas? Entonces, eso también son cosas que tenemos que aprender. Sí, no, es que incluso te tienes que adoptar a la cultura, aunque no quieras, porque imagínate, aquí en Francia, por ejemplo, los hombres se dan besos en el cachete. Sí. Entonces es algo que, por ejemplo, un hombre que es machista, que simplemente, no porque sea machista, sino por el simple hecho de que es parte de su cultura, en su país no lo hacen. Entonces cuando llegan aquí y se consiguen con este tipo de cosas, o sea, se tiende a los malentendidos y a las malinterpretaciones. Y no es una mala interpretación, sino que es parte de la cultura, como cuando ves. Se nos cortó la comunicación con Vanessa. Estamos viendo a ver si la retomamos. Estamos hablando de un tema muy interesante que tiene relación con construyendo la identidad. Es súper relevante, principalmente por la cantidad de cambios que estamos teniendo cada uno de nosotros entre los países. ¿Quién es Vanessa Maneiro? Para que la conozcan un poquito más. Ella es life coach corporativo, especialista en el coaching familiar, monoparental y de integración cultural, relacionadora pública internacional y embajadora de la Cámara Internacional de Conferencistas. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con ella, a ver si ya se restableció la comunicación. Esto pasa regularmente con las comunicaciones. Ella está un poquito lejos, ¿eh? Ella está desde Francia, así que también hay un tema adicional ahí. Así que vamos a tratar de volver a comunicarnos con ella. Estamos intentándolo, así que apenas logremos la comunicación, volvemos a estar con ella. Contarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En Facebook estamos en Hub Radio Empresarial. No olviden seguirnos para que cada vez que tengamos un programa ustedes estén enterados y se puedan comunicar. También vamos a estar informando de cada uno de los programas que vamos haciendo día por día. Pablo Carrecondo, Marcelo Muñoz, quien le habla. Se vienen dos programas muy interesantes, uno desde Estados Unidos, uno desde Guatemala, y uno de España. Nos vamos también, ya estamos internacionalizándonos con los programas de cada uno de los locutores. Hemos estado ya trabajando en las piezas gráficas, en las pruebas, también en lo que tiene que ver con la comunicación y con todo el logotipo que tiene que ir y la imagen corporativa que nos piden desde Hub Radio en Estados Unidos. Así que vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Vanessa, a ver si la tenemos de vuelta. Recuerden también que estamos todos los programas en diferido, los van a poder ver en YouTube. Y estamos retransmitiendo programas. Ayer estuvimos retransmitiendo los programas programa 3 y 4 desde Argentina y desde Perú. Estuvimos una cantidad de visualizaciones bien interesantes. Así que los dejo invitados para que vean por la tarde
No les digo horario porque en Chile han cambiado la hora, en Miami no sé todavía, en México también hicieron algunos cambios, así que cuando ya tengamos el horario bien estandarizado, lo vamos a volver a transmitir. No hemos podido volvernos a comunicar con Vanessa. Bueno, pero el tema estaba interesantísimo, ya estábamos en la última parte del programa, así que como siempre lo vamos a estar seguir invitando y traerla al programa, porque los temas que ella trae son de bastante interés. Sus programas han tenido muchísima visualización. Ahí me está hablando, me dice a ver si la volvemos a comunicar. Vámonos con la cortina y estamos con ella. A ver si... Vanessa, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Aquí ya te tenemos. Veamos si la cámara te toma. Actívate la cámara, por favor. Estamos en las redes sociales para que nos sigan. Ahí está. Vanessa, ya estamos de vuelta contigo. Cuéntanos la última parte, que quedamos ahí expectantes. Estábamos conversando de la parte de la identidad y entonces hablábamos del ejemplo que tú me dabas, y que aquí en Francia normalmente vemos que los hombres se dan besos, ¿no? Y sí, que se dan besos en el cachete. Entonces es algo que quizás para una persona que no porque sea machista, que venga de otro país, es distinto, porque no está acostumbrado a este tipo de expresión corporal. Y sobre todo, por ejemplo, bueno, por la gente que se va para Escocia, que vea a los hombres con falda. De veras. O sea, nadie se va a tocar la ropa con la falda, evidentemente. O sea, no pedimos adoptar una cultura hasta ese punto de vista de que tú adoptes incluso la vestimenta. Pero, por ejemplo, incluso aquí en Francia, la gente se ofende cuando tú no le das un beso, porque o sea, realmente es parte de la cultura, y si tú decidiste venirte para acá, bueno, evidentemente no es que te están ofendiendo, pero simplemente tienes que adaptarte. Y bueno, sí, vemos a los hombres que están un poquito así como complicados, porque bueno, se suele me imagino. Sí, suele generarse malentendidos, o sea, porque hay malas interpretaciones, pues. Sí, por eso lo que te decía, cada vez que voy a algún país, estudio primero para no cometer errores. Por ejemplo, hay un modismo acá en Chile que es cabro. Cabros son los niños, los chamacos, Sí. Pero en Perú es gay. Y yo lo tengo muy arraigado. Entonces, como voy mucho a Perú, tengo que tener mucho cuidado de decirlo, digamos, ¿te fijas? Sí, no, y que definitivamente hay palabras que definitivamente a veces uno dice, bueno, pero mejor no digo o no invento, vamos a tratar de buscar un lenguaje lo más apropiado, incluso hasta no llegar al modismo, porque cómo tú adaptas tu lenguaje, incluso, sobre todo para ti que eres chileno, que tienes muchas palabras coloquiales y que nosotros también lo tenemos, entonces nos decimos, bueno, cómo nosotros logramos que haya un lenguaje neutro que nos permita a nosotros realmente comunicarnos sin caer en provocaciones, sin caer incluso en ofensas, porque podemos incluso crear susceptibilidades. Sí. Y lo otro es que también va en juego la religión. Parece mentira, pero hay países que bueno, tienen una religión definida. Por ejemplo, aquí en este caso el país, aquí en Francia, es un país laico. Sí. Sin embargo, al ser laico, que bueno, es indistinto de todas las religiones, nos damos cuenta de que también las fechas, los feriados, son todos católicos. Entonces, es una cosa que va, digamos, en controversia con lo que realmente es el país, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando por supuesto, cuando una persona viene de otro país, un musulmán, un chino, que tienen su cultura asiática, que no tienen precisamente la cultura, no necesariamente la cultura católica, y va a trabajar a la empresa, sus feriados son los feriados católicos, el día de la Asunción, el día
el día de la ascensión del Señor. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que dices, bueno, sí, bueno, me favorece a mí porque, bueno, yo no voy a trabajar. Claro. Pero no va en correspondencia con mi cultura, ¿tú ves? Entonces, bueno, hasta eso hay que adaptarse. Sí, Vanessa, se nos fue el tiempo volando, ¿ah? Es increíble, cada vez que conversamos se nos va, pero muy, muy, muy rápido. Por favor, dejando tus redes sociales a toda la gente para que te puedan seguir y te puedan comunicar. Sí, por supuesto, Marcelo. Me pueden contactar por WhatsApp al 0033 619 490509. Mi correo electrónico vanessamaneiro.coach@gmail.com y mi página web www.vanessamaneirocoach.com. Bien, Vanessa, como siempre agradecerte y espero tenerte en un nuevo programa, ¿eh? Que no pase tanto tiempo, por favor. Sí, verdad, por estar presente, por seguirme. Yo también te sigo en sintonía con tus programas y te deseo todo el éxito y logro en este maravilloso programa que de verdad cada día más va integrando profesionales de alta calidad. Bien, muchas gracias, que tengas buena tarde. Chao, chao. Un abrazo, Marcelo, que estés bien. Tú también, chao, chao. Como siempre, a todos agradecer. Estamos creciendo muy, muy rápido, tal cual como le decía hace un rato. Nos vamos con programas desde España, Guatemala, Estados Unidos próximamente. Así que estamos muy, muy contentos por todo el recibimiento que hemos tenido de ustedes. Hoy día tuvimos un programa muy, muy, muy interesante con Vanessa. Esperamos poder tenerla nuevamente en los próximos programas, ya que estos temas a mí me gustan mucho. Bueno, ya me conocen hace bastante tiempo. Me gusta mucho la multiculturalidad. Poder traer gente de Francia, gente de Inglaterra, Estados Unidos. Ahora estamos una primicia. Puede que próximamente traigamos a alguien de Malasia, alguien de la India, que nos cuente culturas distintas, cosas distintas, cómo hacen las cosas ellos y cómo nosotros lo vamos a arraigar. Entonces, no se pierdan los programas. Síganos como siempre en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Spotify, Facebook Hub Radio Empresarial. Si quieren ver este o todos los programas de mis compañeros, pueden verlo en Hub Radio Empresarial. Si quieren seguirme, pueden hacerlo en www.marmonoscoach.com. Estamos en todas las redes y si quieren mandarnos temas también para este programa y para todos los otros programas, pueden escribirnos a hola@hubradio.online, como está apareciendo ahí en pantalla, o a nuestro WhatsApp +1 305 677 0389. Seguimos entonces en esta senda de traer nuevos temas culturales también y de inclusión, como algunos programas que ya hemos tenido. Soy Marcelo Muñoz, coach, así que estamos a su disposición en serlo y parecerlo por hubradio.online. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Hola, bienvenidos, soy Marcelo Muñoz y estamos en un nuevo programa de Serlo y Parecerlo por hubradio.online. Bueno, hoy día tuvimos un programa muy interesante. Estuvimos hablando sobre el marketing y la importancia que tienen hoy día las organizaciones, por pequeña o grande que éstas sean. Desde el punto de vista de los emprendedores, tenemos que ayudar para que toda la marca que quieren posicionar la podamos hacer de forma efectiva. Hoy día sí tenemos las herramientas para hacerlo con Facebook, con Instagram, con LinkedIn. Siempre va a depender del foco que yo le quiera. Así que los invitamos a que nos vean en www.hubradio.online. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Hub Radio Empresarial y en todas las redes sociales, como también en mi sitio web, mi programa Serlo y Parecerlo en www.marmonoscoach.com. Los esperamos.
Radio, una emisora online dedicada a la innovación, emprendimiento, tecnología, coaching, marketing y ocio. Hub Radio Empresarial. Contamos con un equipo de representantes en México, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y España. Escúchanos por www.hubradio.online.